A la luz de la verdad, un espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Los últimos acontecimientos en el mundo, como las epidemias, los conflictos armados, las manifestaciones, todos estos vandalismos y revueltas acompañados de fenómenos naturales, como huracanes, terremotos, inundaciones, señales en el cielo como eclipses, sumado a todos estos pactos y acuerdos de paz que se están dando en el mundo, nos indican que el reloj profético está anunciando el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y por ende el juicio que viene para las naciones y el fin de los tiempos. Cuando nos referimos a este reloj profético, entendemos que se trata del pueblo de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial y del terrible holocausto sufrido por parte de los nazis y luego de centenares de años de sufrimiento y persecución, los judíos regresaron a su tierra el 14 de mayo de 1948 bajo el liderazgo de David Ben-Gurión y así declararon el Estado de Israel de acuerdo a lo pactado por las Naciones Unidas. Algo increíblemente asombroso, ya que fue el cumplimiento de la promesa dada por Dios al pueblo de Israel, pasando por encima de cualquier ley y acuerdo internacional. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Sabemos que Jerusalén les pertenece a los hijos de Israel. Los legítimos herederos de esta tierra son los judíos, ya que Dios se la dio a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vemos que Israel ha pasado por diferentes calamidades, sufrimientos y ataques, como los que tuvo que padecer antes del año 70, antes de la destrucción del templo y su ciudad, cuando palestinos de Cesarea asesinaron más de 20,000 judíos, y aquellos que sobrevivieron fueron esclavizados. Luego los habitantes de Damasco degollaron a más de 10,000 judíos. Otros más de 116,000 cuerpos fueron lanzados de los muros de la ciudad. Y 100,000 capturados fueron esclavizados en los circos romanos y muertos como gladiadores. Josefo, historiador de la época, estimó la muerte de 1 millón de judíos en los meses subsiguientes de la destrucción del templo. Antes de la destrucción se calculaban unos 6 millones de habitantes y solo quedaron 1 millón. En el año 115, el emperador Adriano destruyó 985 poblaciones palestinas y asesinó cerca de 580,000 hombres. Se dice que fue tan grande la cantidad de judíos vendidos que valían igual que un caballo. En Alemania y Gran Bretaña, entre los años 1257 a 1267, las comunidades judías prácticamente fueron exterminadas. Esto sin mencionar la expulsión que sufrieron de Inglaterra, España, el ataque por parte de los cruzados, la Inquisición, las persecuciones en Polonia y Rusia hasta llegar al Holocausto nazi. Luego del establecimiento del Estado de Israel, comenzaron conflictos armados entre los palestinos y los israelitas. Comenzando en 1948, la Liga Árabe lanza un ataque contra Israel que fue resistida por la Fuerza Aérea Israelí y donde conquistó Negev. Allí se firma un año después el armisticio donde Israel le cede la Franja de Gaza a Egipto. En 1956, a causa de la incursión de los comandos árabes, es cerrado el canal de Suez y el puerto de Elad, e Israel ataca a Egipto y el Sinaí y la Franja de Gaza son conquistados en solo 3 días.
Estos territorios luego serían ocupados por los cascos azules de las Naciones Unidas. En 1967 se dio la Guerra de los 6 días. Después de la retirada de las tropas de la ONU de la Franja de Gaza, el gobierno del Cairo bloqueó el estrecho de Tirán y se dispuso a atacar a Israel, a lo que la respuesta de la Fuerza Aérea Israelí pudo contener y destruir los aviones y acorazados egipcios. En 1973, día de la celebración de Yom Kippur, Egipto y Siria atacaron a Israel, pero la rápida intervención y respuesta de los soviéticos y estadounidenses lograron apaciguar los ánimos y parar el ataque. En 1977, el presidente egipcio Anwar el-Sadat visitó Israel para entrar en negociaciones de paz y firmar un acuerdo que llevó a la devolución de la península de Israel y posteriormente su asesinato. En 1982, tropas israelí invadieron el sur del Líbano hasta llegar a las puertas de Beirut con el objetivo de atacar las bases guerrilleras de la OLP, pero en 1985 se retiraron gracias a la presión de la ONU. En 1987, el líder Yasser Arafat lanza la primera intifada, que duró hasta 1991 y luego con un rebrote en el año 2000 y los eventos que hasta el día de hoy siguen sucediendo. Por esta razón es de suma importancia hablar de los últimos eventos mundiales que tienen que ver con Israel para que podamos entender las profecías bíblicas, comenzando con los últimos acuerdos de paz firmados entre Israel y los Emiratos Árabes. Recordando los firmados anteriormente en Egipto en 1979 y en Jordania el 26 de octubre de 1994 y el posterior asesinato del primer ministro Isaac Rabin que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1995. Por eso nos preguntamos, ¿qué significa la firma de estos acuerdos de paz en estos momentos? Muy buenas, bienvenidos todos a La Luz de la Verdad, un espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Como siempre, con temas interesantes y que nos hacen ver y analizar lo que está pasando en el mundo, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, y nos hace alertar de lo que se viene o lo por venir. Como todos nuestros programas y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro principal panelista, el pastor teólogo Iván González. Él es decano de la Universidad Julius de los Estados Unidos en teología, también es arquitecto. Y como siempre, bienvenido, pastor. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenas noches a todos. Un privilegio estar aquí en el programa. Todos estos acuerdos, estas leyes que se firman para la paz, ¿qué significan en estos momentos? Precisamente en estos momentos, pastor. Bueno, es muy interesante esta pregunta y muy importante poderla entender, porque estos pactos, el presidente Trump no ha sido el primer presidente que ha querido hacer la paz en el Medio Oriente entre Israel y los árabes, ¿sí? Ya se han venido realizando a través del siglo XX con Nixon, con el presidente Clinton, ¿sí? Y recordemos que en la década de los 90 ese acuerdo que se firmó entre Israel y los palestinos y todo esto desencadenó en el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, ¿sí? Y como te decía, no es el presidente Trump no es el único que ha hecho esto. Sin embargo, ha sido el único que ha llegado hasta donde hemos visto que hoy se ha llegado en los acuerdos de paz, ¿sí? Porque ningún otro presidente había logrado restablecer relaciones diplomáticas, comerciales entre Israel y países, como lo hizo con los Emiratos Árabes, como lo hizo con Bahrein y como lo va a hacer con Kuwait y con Sudán, que son los próximos países
que van a empezar a firmar este convenio. Y hay muchos rumores de que el país, llamémoslo el país madre de todos los países árabes, que es Arabia Saudita, va a terminar firmando este pacto de paz, ¿sí? Ahora, ¿qué conlleva esto? ¿Sí? ¿Y qué con nosotros? Como tú bien decías al principio del programa, Israel es como el centro, como ese reloj de los propósitos de Dios. Pero, ¿por qué es el centro? ¿Por qué es el ojo del huracán? ¿Por qué es el reloj, cierto, que va marcando los tiempos en el mundo? Debido a que toda la escatología bíblica, cierto, del Antiguo Testamento tiene como referencia a Israel. Y para poder entenderlo tenemos que irnos, obviamente, a la semana 70, a las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Que está descrita en el libro de Daniel, capítulo 9, donde luego de un profundo arrepentimiento del profeta Daniel, como uno lo va leyendo, ¿cierto? Y está clamando al Señor por perdón, por arrepentimiento nacional. Dice que envía a Gabriel, este ángel que está delante de la presencia de Dios, para darle una revelación impresionante. Verdaderamente es impresionante, porque esas 70 semanas, llamémoslo, es el calendario que Dios destinó y que Dios reveló a este profeta, que te digo yo, 500 años antes de Cristo aproximadamente. Es el calendario de los propósitos de Dios para con la humanidad y para con Israel, ¿sí? ¿Y en qué consistía esa semana? Rápidamente. Decía esas 70 semanas, decía que durante 7 semanas, y recordemos que cuando se hablan de semanas en ese momento, bíblicamente son semanas de años. Es decir, si una semana para nosotros es 7 días, en ese tiempo de revelación, conforme a Daniel y conforme a el ángel Gabriel se lo muestra, indica que son semanas de años. Es decir, una semana implicarían 7 años, ¿ya? Entonces, cuando habla de 70 semanas, que dice 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo, está hablando entonces de 490 años, ¿sí? Eso es lo que ese es el calendario bíblico. Y que en esos 490 años, Dios en su potestad y en su soberana voluntad determinó hacer todos sus planes con respecto al mundo entero y a las naciones, ¿sí? Y entonces vemos con particularidad de que la primera división que se hace en el libro de Daniel son 7 semanas. Dice que desde que se dio la salida del pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia hasta la reconstrucción de la plaza en Jerusalén en tiempos angustiosos serán 7 semanas. Eso nos indica que son 49 años, ¿sí? Y eso exactamente sucedió desde que Ciro, el rey persa, dio la orden hasta que en tiempos de Nehemías se reedificó la muralla, se reedificó Jerusalén porque estaba en ruinas. Pasaron exactamente 49 años. Y luego dice, y luego por 62 semanas más, ¿cierto?, se quitará la vida al Mesías. Entonces, cuando tú cuentas desde el año precisamente después de que Jerusalén es reconstruida en los tiempos de Nehemías, ¿sí?, hasta que se le quita la vida al Señor Jesucristo, pasan exactamente esas 62 semanas de años, ¿sí? Entonces ahí tendríamos 69 semanas exactamente cumplidas. Tú puedes hacer los cálculos, ¿sí? Eso lo encuentras ahí. Hay muchos documentos respecto a eso, y que eso no es debatible realmente. O sea, la evidencia histórica de todo eso es algo impresionante, ¿sí? Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice la Escritura. Entonces, al haber 69 semanas ya cumplidas, nos indica que al final de los tiempos, en la última semana, que son 7 años, iba a haber un pacto. ¿Un pacto entre quién? Entre Israel y el mundo árabe, ¿sí? Eso es lo que exactamente dice
esa profecía de Daniel. Entonces, como habíamos hablado, muchos presidentes de los Estados Unidos habían intentado hacer eso, pero es que cuando vemos al presidente Trump logrando lo que está logrando, y en estos avances tan significativos de estos pactos con todas estas naciones árabes, ¿sí?, que eran declaradas enemigas de Israel, y que ahorita se están restableciendo las relaciones, uno dice, wow, o sea, aquí realmente es muy certero que esta profecía de Daniel empiece a cumplirse, ¿sí? Que ese pacto tendría que realizarse. Y obviamente que esto se extiende un poco más porque el que confirma ese pacto es este personaje abominable que la Biblia llama Anticristo, ¿sí? Entonces, esa es la implicación histórica y tan relevante en este tiempo de que Israel esté haciendo este pacto y esta normalización de relaciones con estas naciones árabes. Además que hay que ver algo bien interesante y es, por ejemplo, ocurrencias que para el mundo árabe y el mundo en general, como por ejemplo el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no?, que rompió todos los acuerdos, rompió todo ese, ¿cómo decirlo?, todo ese clima de tranquilidad, ¿no? Eso disparó la rabia, el odio de muchos árabes, ¿cierto? Y comenzó a verse que Donald Trump lo veíamos como una persona cuando estaba candidato que tenía cuestiones de programas de espectáculos, de cosas como payaso, perdóname la expresión, lucha libre y una cosa, uno decía, y pues era improbable ver a un presidente o ver a Donald Trump como presidente. Pero cuando él llega a la presidencia, algo bien interesante es que una de las primeras cosas que hace él es derogar una ley que había establecido el anterior presidente Obama, que era poner los baños, por ejemplo, que eran baños unisexo, ¿no? Bueno, comenzó a hacer una serie de cambios, ¿cierto? Y a mostrar un respaldo hacia la iglesia, no solamente a Jerusalén, al pueblo de Israel, perdón, sino también un respaldo a la iglesia. Tanto así que, por ejemplo, en este año, comenzando este año, aprobó, hizo un decreto que se devolvía a poder orar y tener cultos en las universidades y en los colegios, ¿cierto? Y ha demostrado pues una serie de respaldo tanto al pueblo de Israel como a la iglesia cristiana. Algo raro porque pues su personalidad es un poco como para analizarla. Y ahí viene mi segunda pregunta. Nosotros, bueno, como iglesia, como creyentes, respaldamos esas posiciones, ¿cierto? No respaldamos al hombre, no respaldamos al hombre en sí. Muchas personas dicen, no, pero Donald Trump pues, es un hombre que pues, recordamos que él tenía su historial con escándalos en la parte, digamos, con mujeres y que pagó algunas prostitutas, ¿cierto? En algunos tiempos. Bueno, le han investigado eso, ¿no? Pero respaldamos es la posición que él está demostrando, ¿cierto? Con el Partido Republicano, que es, pues, respaldar la iglesia, es pro vida, ¿cierto? No está de acuerdo con todas las posturas de toda esta ideología de género, ¿cierto? A diferencia de los demócratas. Pero entonces uno dice, ¿Donald Trump será parte de la iglesia o es simplemente un instrumento que Dios está utilizando?